Antes de partir, queremos agradecer muy especialmente a Maisa Rojas y a Ronald Sistek, dos personas a las que admiramos y seguimos en la Fundación, por haber aceptado participar en este conversatorio, y por supuesto a todos los amigos de Hipatia que están reunidos esta mañana con nosotros vía Zoom o Facebook Live. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, el Centro Cultural de España de Santiago, con quienes hemos co-creado y co-organizado muy cuidadosamente este ciclo de reflexión para nuestra comunidad. Y como siempre, a nuestro aliado por cuarto año consecutivo, el diario digital El Mostrador, por difundir nuestros eventos. Vamos a dar inicio entonces a la entrevista, que tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos, y luego seleccionaremos algunas preguntas de quienes están ahora con nosotros en Facebook Live y en Zoom. Por favor, les pedimos al escribirlas anotar su nombre, localidad y para quién es la pregunta. Vamos a recibir las preguntas como hasta las 12:45, así que para que las envíen antes. Vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Maisa Rojas es física, climatóloga y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Cuenta con un doctorado en física atmosférica de la Universidad de Oxford. Dirige el núcleo Milenio Paleoclima y el Centro de Investigación del Clima y Resiliencia CR2. Sus dos áreas principales de investigación son paleoclima y cambio climático presente y futuro a nivel regional. Es autora y coordinadora del próximo informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, en su sexto reporte, y ha sido destacada por el Human Impacts Institute como una de las 12 mujeres heroínas del mundo trabajando para revertir los efectos del calentamiento global. Bienvenida, Maisa. Gracias. Ronald Sistek es investigador, consultor y activista en temáticas de transformación cultural, dominios de colaboración, complejidad aplicada, regeneración ecosocial y estructuras bioinspiradas. Es profesor invitado de la Universidad Austral y entrena comunidades y organizaciones en metodologías sistémicas y de autogestión. Es cofundador del programa Incubar, una incubadora de proyectos regenerativos, director ejecutivo de La Tonada, una empresa de agricultura y ganadería también, y de Aldea Nativa, un retail de productos naturales y orgánicos. Su comprensión holística y capacidad de articular y co-crear lo nuevo en comunidad lo ha convertido en uno de los agentes de transformación más respetados de nuestro país. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Hola, Aleca, gracias por esa presentación. Hola, Maisa. Hola. Ok, vamos a partir entonces con las preguntas, y la primera pregunta, que es para ambos, es personalmente, ¿cómo han vivido el COVID-19? O más bien, ¿cuál ha sido su reflexión, cuál ha sido su experiencia en este tiempo de confinamiento? Partamos por Maisa. Gracias. No es fácil la pregunta, porque yo creo que, bueno, claramente ha sido un periodo de harta reflexión. Pues probablemente lo que pensaba en marzo es distinto a lo que pensaba en abril, es distinto a lo que pensaba en mayo, y distinto a lo que pienso hoy en día. Va como por ráfagas, así, cambiando los temas y las impresiones que uno tiene de este largo periodo de confinamiento. Yo creo que lo que sí fue una de las primeras reflexiones que tuve, y me gustaría quedarme con ella, porque me parece que es una reflexión positiva, es que la tremenda capacidad de cambio que uno tiene, y de adaptación y de transformación a un nivel que era inimaginable hace poco tiempo atrás solamente. Y lo digo porque, como yo trabajo en cambio climático, el concepto de transformación es un concepto bien importante para cambio climático, y bien importante para lograr. Se habla mucho de transformación para lograr los objetivos que nos hemos puesto como humanidad y que están escritos en este Acuerdo de París. Vamos a requerir transformaciones sin precedentes en la historia de la humanidad. Y aquí tenemos un ejemplo de esta transformación sin precedentes. Así que
ese por lo menos es un aspecto de las cosas que me han pasado. Gracias, Maisa. Ronald, ¿cuál ha sido tu experiencia y tus reflexiones más importantes en este periodo? Resueno harto con lo que dice la Maisa, pero y al mismo tiempo como que siento que me gustaría como responderte desde una mirada más emocional. Siento que ha habido como distintos tipos de emociones, como una montaña rusa de emociones, un poco al mismo tiempo como conectando con el dolor de la gente que ha perdido familiares, la gente que está perdiendo trabajo. También ha sido como, ha ido como también evolucionando eso, pero un aspecto como que es muy recurrente es como entender esta mirada como del dolor que nos trae este confinamiento y al mismo tiempo una esperanza profunda, haciendo eco con el concepto de transformación, porque probablemente vamos a necesitar unas estrategias de transformación y de resiliencia como nunca antes las hemos tenido. Entonces, me quedo con eso. También he estado como reflexionando harto de qué es lo que significa un virus, que es una cosa que biológicamente pareciera que no tiene vida, sin embargo se encarga como de actualizar el software de la naturaleza y probablemente nos pilla como seres humanos con una carencia profunda. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que actualizar, ¿no? En nuestro propio software que también se ha visto como bien disminuido y que ha llegado a este nivel de fragilidad. Sí. Bueno, tenemos hartas preguntas en torno al tema de cambio climático que es complejo y es importante entender en detalle, pero vamos a partir primero haciendo un contexto histórico del momento en el que estamos. Y Ronald, me gustaría en ese sentido que nos contaras algo que tú hablas en diversas charlas sobre los 3 grandes cambios de paradigma o comportamiento humano, ¿cierto? Patrones de organización colectiva de los últimos 60.000 años. Cuéntanos un poco de esto y por qué es relevante entender estos patrones y estos cambios que hemos vivido hoy día. Gracias por esa pregunta. Siento que estamos hoy día en un proceso, más que aparte de que estamos en una época como de muchos cambios y una velocidad de cambios que pocas veces hemos experimentado, estamos en un metaproceso como de un gran cambio. Pero no es el primero que le ocurre a la especie humana, y entonces a mí me gusta pensar, y esto también como hay harta evidencia, de que en realidad estamos en presencia de lo que algunos llaman el tercer gran cambio a nivel como sociocultural, y entonces eso significa que ha habido 2 antes, y probablemente el primero fue el cambio en que pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores, lo que modificó profundamente nuestra experiencia de estar en el mundo, y lo que construyó algunos patrones de comportamiento en el ser humano que probablemente explican de muchas maneras a lo que hemos llegado en este último tiempo. Y probablemente, 4 de esos patrones que me gusta como resaltar son la emergencia de las primeras jerarquías como estructura sociocultural, que partieron primero como con sacerdotes en la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes, ¿no es cierto? Y las jerarquías requieren de un tipo de campo social bien específico, que es el campo social del miedo para poder funcionar. Entonces, el miedo como campo social también fue una experiencia de la cual hoy día tenemos miles de años de historia, asociada a esta emergencia de este tipo de estructuras. Y al mismo tiempo, un patrón relevante que comenzó en esa época, hace unos 12.000 años atrás, pero que se fue profundizando en el tiempo, fue lo que tiene que ver con la supresión de lo femenino. Y el suprimir lo femenino, y en términos de la conciencia de estar en el mundo, fue como un movimiento donde nos separamos profundamente del mundo natural, que probablemente es uno de los patrones más relevantes, porque está muy presente en toda esta narrativa y está en toda también la narrativa y la evidencia del cambio climático. Entonces, estos 4 patrones fueron
comenzaron hace mucho tiempo, pero todavía hay algunas etnias por ahí en ese mismo proceso de cambio de ser cazadores-recolectores a agricultores, ¿no? En la Amazonas, Australia, en Nueva Guinea. Y luego, al ser agricultores, ¿no es cierto?, empezamos a avanzar y aparece un segundo gran cambio, que es el paso de ser de agricultores a lo que la Joanna Macy llama, y David Korten, una sociedad de crecimiento industrial, donde nuevamente modificamos nuestro paradigma de estar en el mundo y profundizamos la creencia de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y eso en los últimos 150 años hay mucha evidencia del daño que ese paradigma de funcionamiento ha creado, al nivel de que ha puesto en jaque probablemente los 5 ciclos más relevantes que sostienen la vida compleja en la Tierra, que son el ciclo del agua, del carbono, del ozono, de los suelos y de los bosques. Entonces estamos hoy día ante una situación de múltiples crisis sistémicas, que hay mucha evidencia en eso, y probablemente si vamos río arriba de esa crisis sistémica nos damos cuenta de que la crisis fundamental es una crisis de percepción de nuestra manera de estar en el mundo, y entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos conservar? Y hay harta evidencia también de que pareciera que lo que necesitamos conservar es la vida. Y lo interesante es que el primer gran cambio se ha demorado miles de años en producirse, el segundo gran cambio ha demorado algunos cientos de años, y el cambio en el que estamos no puede demorarse más de 1 o 2 décadas en las resoluciones más fundamentales, para no entrar en este estado como de sobrecarga y colapso profundo. Entonces, nada, para los que nos escuchan, yo diría que bienvenidos a los años más relevantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Ok, perfecto, sí. Esto genera un amplio nivel de conciencia, ¿cierto, Maisa? Pero voy a dale. seguir con esa idea. Dale, pero dale tú con una pregunta. No, dale tú con la también. idea de Ronald, antes de ir a la pregunta. Dale tú. Ok, no, yo lo he dicho un par de veces, y por muy sobrecogedor que suene, nos jugamos el futuro, por lo menos en temas de cambio climático, en los próximos meses. Cuando hasta hace muy poco tiempo atrás no hablaba, yo por ejemplo que hago clase en la universidad, y uno les decía a los estudiantes, bueno, ustedes son el futuro, tendrán que cuando ustedes se formen, o sea, ellos van a tener que tomar las riendas, pero las decisiones las están tomando muy pocas personas ahora, y cómo se toman esas decisiones hoy en día de cómo salimos de esta pandemia van a jugar un rol preponderante sobre la posibilidad de encauzarnos hacia lograr el Acuerdo de París, lograr la carbono neutralidad, todo ese camino en el cual estamos embarcados ya bastante, pero si realmente nos mantenemos en esa ruta o retrocedemos varias décadas, que no tenemos tiempo. Ok, antes de ir a ver los límites de tiempo que tenemos y qué tenemos que hacer en esta década, ¿cierto? En la década del 20, sí. Me gustaría que entendiéramos juntos cómo funciona, qué es el clima, porque cuando hablamos de cambio climático necesitamos primero entender qué es el clima y cómo funciona el clima, y todos los elementos interrelacionados y factores que inciden en generar las temperaturas que hacen posible la vida como la conocemos hoy en el planeta Tierra. Entonces, ¿podrías explicarnos? Porque, perdón, Maisa, brevemente, porque es demasiado precioso toda la interdependencia de los distintos factores, para que las personas comprendan cómo funciona este ciclo, la creación de nuestras temperaturas. Yo hago un curso entero sobre eso, y ese curso, un semestre entero, ya es un curso muy recibido del trabajo de muchos investigadores por probablemente toda su vida. Pero hay un par de conceptos que son claves para entenderlo. Primero, que cuando hablamos de sistema climático está la palabra sistema, así que es un sistema, ¿ya? Tiene componentes, su funcionamiento resulta de la interrelación compleja entre las distintas componentes, y esas componentes de hecho se llaman esferas, que a mí me encanta. Está la atmósfera, la hidrosfera, la parte líquida,
la criósfera, que es la parte de agua sólida, la litósfera, la biosfera, etcétera, y más recientemente la antroposfera, así que son todas estas esferas, y que efectivamente funcionan con muchas interacciones entre una y la otra, y muy crucialmente a través de ciclos, que ya los mencionó Ronald. El ciclo más evidente que todos conocemos es el ciclo hidrológico, ¿verdad?, en la cual se transforma el agua en su forma gaseosa, líquida y sólida, y de esa manera intercambia tanto energía como masa. Vivimos en un planeta que es dinámico, que tiene esa gran característica, y eso es lo que permite que tenga vida. Otro ciclo que es fundamental es el ciclo del carbono. El carbono, al igual que el agua, existe en forma gaseosa en la atmósfera, en forma orgánica en las plantas, en forma inorgánica en las rocas, y también a través de series de procesos se va reciclando. Y efectivamente es lo que ha ocurrido, y entonces tenemos este sistema con un montón de ciclos que los interrelaciona, y por otro lado podemos pensar de que tenemos forzantes, algo de afuera que me va a producir un cambio, hay un ajuste y hay una respuesta. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la respuesta yo la mido muy simplemente como un cambio en la temperatura. Yo siempre doy una analogía muy simple para este sistema. Imagínense una olla con agua. La olla con agua es mi sistema, muy simple, y el mechero o la cocina es mi forzante. Si yo echo a andar esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a mover las burbujas de agua, ¿verdad? Y aumenta la temperatura, la respuesta de la temperatura. Tengo forzante, que es esto externo que yo cambio. Y eso externo que yo cambio pueden ser muchas cosas a lo largo así de la historia de todo el planeta. Puede ser que el sol ha variado, los continentes se mueven, ¿ya? Eso es toda la parte que explica los cambios en la escala geológica. Y más recientemente, quema de combustibles fósiles que influencian. Entonces, que perturban los ciclos y por lo tanto perturban nuestro sistema climático. ¿Y cómo lo medimos? Generalmente lo medimos como un aumento de la temperatura. Obviamente ocurren un montón de otras cosas, pero ese es como nuestro indicador, así como la temperatura del cuerpo también es un indicador de cambios mucho más profundos que pueden ocurrir. Perfecto. Y entonces vamos avanzando en cómo es que este forzante, cómo es que las actividades humanas, ¿cierto?, que menciona Ronald de los últimos 150 años, han intervenido en este delicado equilibrio y especialmente una cosa que tú cuentas en tus videos y que es bastante impactante, que es de que con esta intervención hemos generado una nueva era geológica llamada el Antropoceno. Así es. Y el antropoceno es un concepto, yo diría que más amplio que el de calentamiento global, que sería este aumento de la temperatura, que es lo que medimos, o de cambio climático antropogénico, que es cuando miramos los cambios de una manera más amplia, y antropoceno o cambio global es a lo que se refiere Roland, en el sentido de que no solamente estamos de una manera muy importante perturbando el ciclo del carbono, a inyectar carbono fósil hacia la atmósfera, sino que también acidificando los océanos, rompiendo la capa de ozono, eso por el lado como biofísico, pero también aumentando la población mundial de manera muy importante, aumentando el Producto Interno Bruto, aumentando el uso de energía, etc. Por donde uno mire, indicador que uno mire, tanto en el ámbito social, económico como ambiental, los últimos 150 años y sobre todo los últimos 50 años han mostrado una explosión de todos estos cambios de una manera muy acelerada, muy acelerada. La palabra aceleramiento es bien clave en esto, porque no es que el planeta haya sido estático, haya estado siempre igual. De hecho, todos ustedes conocen periodos bien distintos. Por ejemplo, cuando existían los dinosaurios, el planeta tenía como 10 grados más cálido de lo que es hoy en día, o durante la última era del hielo, el planeta era 5 grados más frío. Así que el planeta ha vivido periodos climáticos muy diversos, pero tanto la escala y la aceleración de esos cambios, estamos hablando en el pasado de miles de años para lograr esos cambios, y hoy día estamos hablando de un siglo o menos.
Entonces, ¿quieres decir que el ser humano con sus actividades y emisiones de CO2, contaminación, etcétera, está generando una nueva era geológica? Por esto se Así llama es. antropoceno. Ok, explica otro tema, antes de pasar a Ronald, otro tema muy interesante que escuché también en algún video tuyo, es el vínculo entre desigualdad y cómo viaja este CO2 o cómo Mm, las áreas con mayor capacidad de generar CO2 emitimos esta cantidad de contaminantes, cómo viaja este CO2 y la relación con la desigualdad, ¿cierto? mm, bien. A mí a ver, haciendo un poco el nexo de vuelta con la pandemia, me voy a referir primero a la pandemia, y porque es muy análogo a lo que pasa con cambio climático y con cambio global, yo diría, en general. Em, la pandemia nos ha mostrado de que la desigualdad, no solamente el impacto de un cierto evento, como lo es en este caso la pandemia, tiene impactos diferenciados dependiendo eh, de la desigualdad, ¿verdad? Tiene impacto diferenciado, lo sabemos, afecta más a la gente mayores, afecta más a gente que tiene alguna enfermedad adicional, pero también claramente afecta más a personas que no pueden dejar de trabajar o que están hacinados. Entonces, y el cambio climático de igual manera. Sabemos hace mucho tiempo de que a pesar de que el cambio climático uno puede decir, bueno, afecta al planeta completo, pero el impacto es desproporcionalmente más alto hacia los grupos y las personas más vulnerables. Un ejemplo que yo siempre doy, imagínense una ola de calor en Santiago, es la misma amenaza, es la ola de calor, afecta, uno podría pensar, a todo Santiago, pero el impacto que tiene una ola de calor va a depender mucho si yo tengo la posibilidad de tener aire acondicionado, o si yo vivo en una casa con un jardín, o si tengo un parque cerca donde me puedo ir a refrescar. Así que el impacto de un mismo evento es diferenciado dependiendo de la desigualdad. Pero la situación inversa también es verdad, y eso es algo que de alguna manera yo creo que históricamente ha tenido menos énfasis, por lo menos en cambio climático, y es que una sociedad que es muy desigual también produce más gases de efecto invernadero. Y aquí, porque yo puedo de alguna manera, cuando tengo una sociedad que es muy desigual y por lo tanto tengo una parte importante de la sociedad que no toma las decisiones, que no tiene el poder para también exigir sus derechos, entonces puedo tener zonas de sacrificio, puedo tener lugares donde que yo simplemente contamino para el beneficio de otros. Y el caso de la pandemia, yo creo que eh, se ha hecho enormemente visible. O sea, yo creo que una de las enseñanzas más dramáticas de la desigualdad es esa. No importa cuánto tú, yo o Ronald puedan estar en sus casas haciendo caso de la pandemia y hacer la cuarentena, hacer nuestra parte, mientras haya miles de santiaguinos que no lo pueden hacer. Y nosotros vamos a seguir confinados por esa desigualdad estructural que existe en nuestra sociedad. Entonces, la desigualdad no es un problema porque somos buenas personas que decidimos que el problema de la desigualdad es un problema y de que, no sé, somos empáticos hasta la gente más pobre, sino que simplemente una sociedad que es así desigual no puede enfrentar estas crisis de manera adecuada. Así es. Ronald, yendo a lo que menciona Maisa sobre zonas de sacrificio, en tus columnas y escritos siempre hablas sobre el colapso ecosistémico, haces hincapié como símbolo en las zonas de sacrificio y hablas sobre sobrecarga. ¿A qué te refieres con estos términos y por qué es relevante que nosotros, que la ciudadanía comprenda estos conceptos? Sí. Eh,
Es bien interesante lo que acaba de decir Maisa, porque detrás del modelo del paradigma dominante hoy, hay un patrón que es muy degenerativo, que tiene mucho que ver con la desigualdad y otras cosas también, y que tiene que ver con que la mayor parte de los procesos productivos tienen incorporados subsidios que son bien fatales y que son bien permanentes. Si uno mira cuáles son siempre hay voces que nunca son escuchadas al momento de hablar de desarrollo, y esas voces, una de las más relevantes son las comunidades más marginales, que tiene que ver con la desigualdad. Otra de las voces son la voz de la naturaleza, que no tiene una voz específica, y por eso como que tenemos la creencia de que podemos, de que la naturaleza puede pagar parte de los costos asociados a los procesos de desarrollo. Y la tercera voz, que por fin está emergiendo una voz razonable, tiene que ver con la voz de las futuras generaciones, ¿no? Y entonces el rol de todo el trabajo que está haciendo Greta y un montón de jóvenes como despiertos es fundamental, ¿no? Pero esos subsidios son subsidios que se perpetúan, y lo que generan es un juego donde hay unos que ganan y hay unos que pierden. Y lo que ocurre es que se destinan ciertas zonas para los que pierden perpetuamente, ¿no? Las zonas de sacrificio podemos definirlas de una manera así también. Entonces, cuando yo hablo de colapso ecosistémico, tiene que ver con que si miramos los ecosistemas con los seres humanos adentro, podemos decir que el colapso ecosistémico tiene que ver con una profundización de la percepción de separación entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y el otro, y entre el ser humano y sí mismo, obviamente, hoy día también, ¿no? Entonces, como que hoy día se profundiza incluso esa componente espiritual, de esa desvinculación del ser humano consigo mismo. Entonces, y está muy manifestada en todos estos lugares donde se generan situaciones de sobrecarga y colapso, esta evidente separación entre el ser humano y el otro, y entre el ser humano y el mundo natural. O sea, a eso me refiero cuando hablo de colapso ecosistémico. Uh-huh. Maisa, el consenso científico, voy a irme ahora sí un poco más al tema de cambio climático y los límites que tenemos en las próximas décadas. El consenso científico afirma que debemos realizar todos los esfuerzos posibles para limitar que asciendan las temperaturas más de 1,5 grados. ¿Qué pasa, si pasamos los 2 grados? Y quiero saber tu opinión sobre si no te parece lejana la meta de carbono cero al 2050, porque pareciera que llevamos ya 25 COPs hablando, como prolongando el tiempo, y acaban de mencionar ustedes de que tenemos pocos meses, de que tenemos 1 o 2 décadas, pero ¿cómo se llama? Los acuerdos hablan del 2050, entonces... Sí. Déjame explicar eso un poco. El limitar el calentamiento a 2 grados o a 1,5 es un acuerdo político global, multilateral. Ese es el Acuerdo de París, eso lo firmaron los gobiernos. Los gobiernos decidieron de que era aceptable que el planeta se calentara a 2 grados. Pero que había que hacer todos los esfuerzos por limitarlo a 1,5. El planeta ya se ha calentado 1 grado, ya ese es lo primero que quizás lo que debiéramos decir. El planeta ya se ha calentado 1 grado, y la verdad de las cosas es que la evidencia nos muestra muy claramente que los efectos ya están aquí. Si hasta hace poco tiempo atrás hablábamos como del fin de siglo y los osos polares, la verdad de las cosas es que no son analogías demasiado buenas para ejemplificar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ya ha ocurrido. Entonces, lo que después del Acuerdo de París, que se firma en 2015, se le pide a la comunidad científica es evaluar qué significa en realidad, si existe una diferencia entre 2 grados y 1,5. Uno podría pensar que probablemente es poca la diferencia que existe,
también la pregunta es si es que es factible todavía, si lo logramos hacer eso o no. Y el 2018 el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, publica este informe que se llama en corto calentamiento 1,5 grados, que en mi opinión es por lejos el informe más importante que el IPCC jamás haya publicado. Y lo primero que dice es que es factible. Existe la posibilidad física todavía de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Después se hace la pregunta si es que esto vale la pena, porque evidentemente esto va a ser difícil de implementar. ¿Vale la pena? O sea, no. Y la respuesta es sí, que hay una cantidad muy importante de impactos que nos ahorramos haciendo el esfuerzo de calentamiento a 1,5 grados. ¿Ya? Millones de personas que van a poder superar la pobreza si lo limitamos a 1,5 versus 2 grados, seguridad alimentaria entre los dos mundos es distinto, cambio de nivel del mar es distinto en esos dos mundos, y eso acuérdate que es algo muy importante porque hay una cantidad importante de países pequeños, pero muchos países que son islas, y para ellos el calentamiento se traduce en un cambio de nivel del mar que simplemente los va a hacer desaparecer o no. Entonces son 10 centímetros de diferencia. Parece poco, pero 10 centímetros puede hacer desaparecer muchas islas. ¿Okay? Entonces la respuesta es, ¿vale la pena hacerlo? ¿Se puede hacer? Pero para eso es absolutamente urgente tomar medidas, y ahí vienen estas transformaciones sin precedentes. Y la manera de hacerlo es llegar al año 2050, que es en 30 años más, a emisiones cero. Y cuando uno dice emisiones netas cero, esto también es algo que la ciencia nos está diciendo hace poco tiempo atrás, no tiene más de 10 años de conocimiento acá, y esto es conocimiento bien básico de ciclos carbono. Antes de eso, como que pensábamos que este problema lo podemos resolver como reduciendo nuestras emisiones. Y ahora nos damos cuenta de que no se trata de reducir, o sea, hacer pequeños cambios, sino que aquí vamos a tener que eliminar toda la quema de combustibles fósiles. Si lo hacemos en 100 años más, nos calentamos 3 o 4 grados. Si lo hacemos en 50 años más, nos calentaremos 3 grados. Si lo hacemos en 30 años más, podemos limitar el calentamiento a 1,5. Así es que, ¿qué tan rápido vamos en esa ruta? Va a determinar cuánto nos calentamos, cuántos impactos vamos a vivir, cuántos impactos van a vivir nuestras futuras generaciones. Pero de que vamos para allá, vamos de todas maneras para allá. Ok, Maisa, y brevemente también existe ¿cómo estamos en Chile en relación a nuestros compromisos y avances en cambio climático? ¿Existe el NDC o contribución determinada nacional, que son los criterios que se establecen a nivel nacional sobre el carbono generado? Sí. ¿Para qué sirve cómo estamos en Chile? ¿Qué es el NDC? Y eso solamente. Mira, cuando los países firman el Acuerdo de París, también hay 2 instrumentos que los países se comprometen a generar cada cierto tiempo. Uno es la NDC, esta contribución nacionalmente determinada. Es decir, ok, ya, queremos limitar el calentamiento a 2 grados, hacer todo lo posible a 1,5, todos vamos a tener que aportar a eso, pero el Acuerdo de París le dice a cada uno de los países que cada país se sienta, mira qué es lo que puede hacer, y ofrece su contribución, ¿ya? Y eso entonces es la NDC. Así que es voluntario, cada país se compromete con lo que siente que puede comprometerse, pero tiene que hacer un compromiso cada 5 años, y cada 5 años debe ser más ambiciosa que la anterior. O sea, si me comprometí un poquito hoy día, en 5 años más tengo que comprometerme a algo que sea mayor. ¿Okay? Ese es como el mecanismo que tiene el Acuerdo de París para ir alineando los compromisos de todos los países, grandes y chicos, de manera de alcanzar finalmente la meta global. El 2015, para el Acuerdo de París, los países entregaron su primer compromiso. En el caso de Chile, ese fue evaluado como altamente insuficiente,
Y ahora el 2020 toca anunciar y entregarle a la Convención los nuevos compromisos. Chile logró en abril, creo que fueron los primeros días de abril, entregar su NDC, así cuando estamos empezando el tema de la pandemia. Y es un compromiso que ha sido muy bien evaluado internacionalmente, porque comparado con la anterior, es muchísimo más ambiciosa. Así es que yo puedo decir en resumen de que, y esto en gran medida gracias a que Chile tomó el rol de ser la presidencia de la COP el año pasado, ocurrieron muchas cosas en Chile, mucha discusión, tuvimos suerte de tener mucha evidencia científica y que se tomó en cuenta para producir todos estos cambios dentro de la NDC. ¿Es la NDC perfecta? Probablemente no, pero es definitivamente mucho mejor y tenemos que recordar que en 5 años más, para el 2025, vamos a tener que producir una que va a tener que ser aún más ambiciosa. Perfecto. Ronald, en este mismo sentido, tú planteas que tenemos 1 o 2 décadas, ¿cierto?, para transformar los patrones. Estos patrones de conducta que nos llevaron a este estado de sobrecarga. ¿De qué tipo de vida estaríamos hablando para esta década? ¿Y cuáles son las formas de pensar más importantes que tenemos que transformar? Ya mencionaste algunos patrones. Y si puedes profundizar también en estos patrones de el miedo como campo social, el sentido de separación de la naturaleza, los mencionaste, pero me gustaría ver por qué por qué los tendríamos que cambiar, ¿cierto?, estos patrones. Una gran pregunta, Aleca. Me gustaría respondértelo desde la mirada de cómo generamos los seres humanos aprendizaje. Porque al mismo tiempo que hemos estado sobreentrenados en estrategias de razonamiento lógico, como decía la Maisa, el nivel de complejidad de todos los sistemas está aumentando, y sin embargo probablemente nuestra capacidad para enfrentar esa complejidad no está aumentando a la misma velocidad. Entonces, claro, uno puede pensar en estrategias de cómo aprendemos los seres humanos, y eso tiene que ver mucho con que aprendemos como creo que William James decía, hacía esta como dualidad: aprendemos desde el razonamiento lógico y aprendemos también desde el entendimiento intuitivo. El razonamiento lógico nos lleva a las reflexiones que nos permite generar modelos como resultado, que son muy necesarios, pero mi gran pregunta es que, dado el aumento de la complejidad, probablemente tenemos que empezar a incorporar, a generar una circularidad entre ese razonamiento lógico y el entendimiento intuitivo que trabaja desde la emergencia de patrones y desde la visibilización de patrones de comportamiento de todo tipo. Y si miramos, por ejemplo, tenemos la creencia de que la naturaleza funciona desde la competitividad, y la verdad que lo que hace la naturaleza es desplegar diversidad y luego reintegrar esa diversidad en niveles mayores de complejidad. Y eso lo hace, y hay mucha evidencia hoy día de que lo hace a través de la colaboración. Entonces, una de las estrategias principales hoy día, aparte de integrar todo este mundo del entendimiento intuitivo, yo creo que tiene que ver con desarrollar estrategias profundas de colaboración y de liberación de la creatividad a niveles probablemente donde nunca antes hemos llegado. Entonces, si hay un patrón relevante, ahora, ¿qué tipo de campo social se requiere para liberar creatividad y para poder colaborar? Tenemos que suspender los campos sociales de miedo y abrirnos a campos sociales basados en la confianza. Tratar también desde el mundo académico, hay una clara tendencia a la especialización. Es como hay que desarrollar estrategias de transdisciplina. El mundo del clima te obliga a integrar varias disciplinas para poder realmente entender el nivel de complejidad que tiene. Entonces, una
de las estrategias que hemos ido descubriendo en una pequeña investigación respecto de estrategias de transformación humana desde el aprendizaje, significa trabajar a nivel paradigmático, y ese trabajo a nivel paradigmático implica incorporar o integrar prácticas, ideas y estructuras y éticas profundas. Éticas que te permitan, por ejemplo, eliminar el patrón del subsidio ecosistémico en el desarrollo. Algo que es tan obvio, pero es tan difícil de lograr, porque estamos muy encapsulados en un sistema de creencias. Por eso es que la transformación es relevante, por eso es que el trabajo al nivel paradigmático es relevante, y por eso que la emergencia de campos sociales de confianza son totalmente necesarios para poder producir la colaboración en todos los ámbitos de la vida humana. Ok, y yendo más pasando de lo paradigmático y del cambio cultural y de nuestras creencias, yendo más a lo práctico, a qué podemos hacer, ¿cierto? Tenemos muchas personas viéndonos y estamos en confinamiento, en casa, tenemos la oportunidad, estamos todos haciendo la reflexión sobre qué cambios de hábitos podemos hacer y realmente comprometernos con ellos y empezar a actuar, ¿cierto? Tú tienes mucha experiencia en comunidades de práctica y aprendizaje de distintos ámbitos a lo largo de Chile y también en Latinoamérica. ¿Cuáles son los principios y prácticas de estas comunidades más alternativas, vistas como alternativas, pero que ya están trabajando en lo pequeño, en lo local, a escala humana? ¿Cuáles son sus principios y prácticas más relevantes desde tu punto de vista para el cambio de paradigma en la acción? Hay un modelo de cambio que es muy interesante, que lo ocupamos mucho, que trabaja desde esta perspectiva de las comunidades de práctica y aprendizaje. Llevamos muchos años, por ejemplo, trabajando en redes. Las redes son muy necesarias, y la naturaleza son redes dentro de redes. Es clave armar redes en términos de la conexión, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de las redes? Y cómo uno puede generar como estrategias para propiciar cambios. Hay hoy día bastante evidencia de que la emergencia de pequeñas comunidades muy bien interconectadas pueden ir produciendo un agenciamiento en los sistemas mayores con bastante facilidad. Y eso, hay muchos ejemplos de eso. Y para que eso ocurra, hay que pasar, de nuevo, yo voy a traer patrones. Hay un patrón que es muy relevante, que tiene que ver con identificar aquellos como lugares donde hay que generar estas prácticas nuevas. Quizás vamos a hablar de lo regenerativo, enfocados en lo regenerativo. Luego hay que conectar a esas personas que están con esa iniciativa, generar estrategias de comunidades de práctica muy bien interrelacionadas, que tiene que ver con nutrir, porque el comportamiento de las comunidades de práctica es muy distinto al comportamiento de las redes, ¿no? Las redes, uno tiene un comportamiento de entrada y salida. En cambio, una comunidad de práctica, el nivel de compromiso es otro, y por lo tanto toda la comunidad va creciendo a la misma velocidad. Y eso lo que hace es que genera lo que algunos llaman un estado de iluminación en los sistemas mayores. Y es así como se ha descubierto una estrategia de cambio a una velocidad bastante rápida. Y tomándome de la misma, el desarrollo de la Deborah Fries y del Instituto Berkana, es muy interesante porque te muestra siempre esta polaridad que hay entre un paradigma dominante y un paradigma emergente. Y ese paradigma que emerge, mientras no se modifique como los principios fundamentales sobre los cuales funcionan los sistemas de creencia, no va a permanecer en el tiempo. Entonces identificaron algunos roles que son claves. Entonces cuando muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es nuestro rol en todo este como ámbito? Y es interesante ver que hay distintos roles. Por ejemplo, hay gente que está dentro del sistema intentando modificar el sistema desde adentro, que les llaman el rol de estabilizadores del sistema
que está en proceso de decadencia. Luego están los iniciadores de las temáticas nuevas, aquellos que le dan como la espalda al sistema, y cuando el sistema dominante empieza a tiritar, empiezan a inventar como pequeñas muestras de lo nuevo. Y eso lo agarran un tercer tipo de rol, que son los creadores o iluminadores del sistema nuevo, que van trabajando 100% en esas prácticas que nos permiten caminar hacia el camino de la conservación de la vida o de la regeneración. Y están emergiendo también un cuarto tipo de rol, que es el rol de los protectores, que son gente que están en el poder, pero con sus principios y sus éticas muy fundamentadas en los principios de la conservación de la vida. Entonces ahí también hay otra como idea para poder tomar mano y poder tener agencia. Antes de ir a Maisa, para hablar sobre quiero hablar con ella específicamente de alguno de esos roles, me gustaría que expliques, ya que hemos mencionado varias veces, qué significa el concepto regeneración y en qué ámbitos se está trabajando la regeneración, o en qué ámbitos es más importante para mitigación de cambio climático el poner el foco en regeneración. Yo diría que el concepto de regeneración no es algo nuevo, porque la vida es regenerativa. Sin embargo, una de las cosas que aparecen como necesarias hoy día es cómo podemos ir cambiando las narrativas respecto a los paradigmas que necesitamos que emerjan. Entonces, aparece este concepto de regeneración, y si yo tuviera que como resumirlo en una frase, yo diría que la regeneración es dejar la casa mejor que como la encontramos. Eso implica regenerar. Ahora, si lo tuviera como que definir como un proceso, esto tiene que ver como con una dirección de viaje, y como trayendo a J.T. Lyle y Bill Reed, que han ido como especificando esto inicialmente desde la agricultura, pero después desde múltiples áreas. Podemos decir que en términos de proceso es como el camino entre lo convencional, que podríamos decir que lo convencional es lo que está como con pensamiento lineal, que tiene basura y que está como al borde de la ley, por decirlo, en términos de proceso productivo, y cómo en el tiempo hemos visto que eso, que además consume un alto contenido de energía, puede mejorar hacia un concepto verde o ecológico, que es infinitamente mejor que el anterior, pero todavía consume mucha energía y solamente va como reduciendo el daño, hasta que llegamos al concepto de sustentabilidad, que la sustentabilidad tiene una definición muy bonita, pero en la práctica significa suma cero. Entonces, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? Es una buena pregunta. Y entonces aparecen nuevos conceptos como lo restaurativo, que tiene que ver con generar un beneficio, pero todavía con el paradigma del ser humano sobre la naturaleza. Entonces ahí aparecen las soluciones como plantar pino y eucalipto, o plantar eucalipto en zonas donde el agua es escasa. Entonces todavía está como con un paradigma de poder sobre. Entonces, ¿qué hay más allá de lo restaurativo? Aparece otro concepto muy interesante que tiene que ver con lo reconciliatorio, con la reconciliación de este proceso del ser humano, con cómo poder acercarse al ser humano y entender que no hay una separación en la realidad entre ser humano y naturaleza. ¿Cómo podemos volver a enamorarnos del mundo natural de tal manera de caminar hacia la regeneración, ya como diseñando los procesos como si fuéramos naturaleza? Es algo que en realidad está lejos de lo que es la experiencia de hoy, pero lo que es clave probablemente en este momento es como setear la dirección de viaje, ¿no? Y caminar hacia ese lugar. Entonces, y por lo tanto, si yo tuviera que definir la regeneración en un concepto, yo diría, tomando a Thich Nhat Hanh, yo diría que el concepto es el interser, el profunda entendimiento de que no hay nada separado de otra cosa. Eso que tú nombrabas como la profunda interconexión e interdependencia de todo, eso diría yo. Y luego, en términos de capacidades,
hay una capacidad que se habla mucho en los ámbitos de regeneración que tiene que ver con reconocer el potencial y luego cómo manifestar ese potencial desde lo local. Porque si hay algo probablemente relevante en esta mirada regenerativa, tiene que ver con volver a una mirada desde lo pequeño, desde la mirada local y biorregional, como clave para poder interconectar conocimiento y para reconocer lo único que hay en cada lugar, ¿no? Y cómo desde ahí podemos ir reconstruyendo. Y en general, si nosotros necesitáramos medir la regeneración, yo diría que se mide en términos de la salud ecosistémica, y podemos medirla también en términos de la salud de los colectivos y en términos de la salud individual. Gracias, Ronald. Maisa, volviendo un poco al tema de los roles que podemos tomar cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y para este cambio de hábitos o cultural, ¿cómo podemos contribuir? A mí me gustaría mezclar dos preguntas. Una es sobre un tema que tú has estado reflexionando mucho, que es la incertidumbre profunda. Y la otra es el liderazgo femenino. Entonces, he visto en algunas entrevistas tuyas que tú dices que el liderazgo femenino podría ayudarnos a tomar las decisiones más rápido. Y cómo este liderazgo femenino podría aportar y también enseñarnos a navegar en la incertidumbre. Gracias. Yo quisiera seguir con esta analogía entre esta crisis aguda que estamos viviendo de la pandemia y esta otra crisis ambiental, climática y de sociedad, que son varias crisis en realidad. Con respecto a la incertidumbre, bueno, yo creo que ambas crisis que nos han mostrado claramente que no hemos sido muy buenos en la evaluación del riesgo. A pesar de que en la pandemia estaba clarísimo de dónde podíamos ir, teníamos una visión del futuro, ¿verdad? Porque teníamos la experiencia de otros países que estaban más adelante. Pocos países fueron realmente capaces de tomar esa información y traducirlo en medida que efectivamente les permitieran enfrentar esta crisis de una manera mejor. El tema de cambio climático es un problema de riesgo, finalmente, ¿ya? Hay una cierta probabilidad de que en el futuro ocurran ciertas cosas y las queremos evitar por el impacto que tienen sobre los seres humanos o sobre los ecosistemas, ¿ya? No es un impacto cualquiera medido, bueno, muchas veces se mide también en infraestructura y en dinero, ¿verdad?, de lo que ocurre cuando hay una crisis, pero aquí estamos preocupando de los seres humanos y de los ecosistemas en particular. Así es que lo que hace cambio climático, y este es un concepto relativamente nuevo, que se llama Deep Uncertainty, incertidumbre profunda, se refiere a algunos procesos en que no los entendemos del todo bien todavía, científicamente, pero una cosa que sí sabemos es que si ocurren, por muy baja la probabilidad que sea, van a tener un impacto gigantesco, ¿okay? Y el principio precautorio justamente nos dice que uno debiera estar preparado para el peor de los casos, ¿verdad? Aunque sea muy baja la probabilidad, y ahí es donde uno juega. Si es muy, muy, muy baja, quizás me hago el tonto y digo, no voy a hacer nada. Muchos dicen que la probabilidad de esta pandemia era muy baja y por lo tanto quizás no hice nada, pero ahora vemos que el impacto es tan grande que simplemente no podemos tomar la decisión de no querer afrontarlo. Y ese es el concepto que está detrás de incertidumbre profunda. ¿Cómo tomamos decisiones a pesar de que tengamos mucha incertidumbre? Y aquí lo importante es pensar en el peor de los casos. Cuando ese peor de los casos tiene un impacto desproporcionalmente alto. Y eso es lo que se hace en cambio climático. Creo que no hay mucho que decir, que lo deberíamos haber hecho para la pandemia también. Y con respecto al liderazgo femenino, nuevamente,
nuevamente la pandemia, también hemos estado leyendo de que hay un par de países que lo están haciendo súper bien, que lo han hecho bastante bien, y parece que hay una cierta coincidencia que son lideradas por mujeres. Yo creo que, independiente de que si esto es casualidad o no es casualidad, yo obviamente creo que no es casualidad, yo creo que aquí lo importante de notar es que, y lo dijo Ronald en estos primeros grandes cambios de paradigma que han ocurrido en los últimos 60.000 años, ¿verdad? De sociedades que son jerárquicas, con el miedo, supresión de lo femenino y separación del mundo natural, que hemos vivido desde que pasamos de ser cazadores recolectores a la agricultura. Todos esos patrones están asociados a una cierta cantidad, a un cierto tipo de valores y de cómo entender el liderazgo, que está claramente asociado a lo masculino. Y muchos de los valores que más bien asociamos a lo femenino, y como el problema es que son justamente la colaboración, el poder pensar quizás en una próxima generación, porque son las mujeres culturalmente las que tienen que preocuparse por el cuidado de los niños o de los viejos, y por lo tanto requieren de colaboración, de pensar en el futuro, etcétera. Están entonces históricamente asociados a lo femenino, y las valoramos muy bien en el mundo privado, en el mundo de nuestra familia. Y es ahí porque como las mujeres han tenido hasta hace poca importancia en el mundo público, entonces esos valores están bien para el ámbito familiar, del mundo privado, y ahí lo valoramos, pero no lo valoramos para cómo interactuamos más allá de la cosa familiar, es decir, no sé, puedes pensar de una tribu a otra, de una ciudad a otra, de un país a otro, o el mundo completo. Y yo creo que por exactamente las mismas razones que hemos visto que hemos fallado en esta crisis, como hemos fallado en la crisis de biodiversidad y como estamos fallando en la crisis del cambio climático, lo que necesitamos es que estos valores que valoramos en lo privado pasen a tomar un rol más importante en lo público. Y ahí lo primero que uno echaría mano es, bueno, invitemos a más mujeres a tomar decisiones en el mundo público. Pero yo creo que lo importante acá es que tanto hombres como mujeres adopten esos valores como importantes para tomar las decisiones globales que tenemos que tomar para enfrentar no esta crisis, no la pandemia, sino todas las crisis al mismo tiempo. Perfecto. Ya son la 1, así que voy a hacer la última pregunta para los dos antes de ir a las preguntas del público, que es ¿qué mensaje tienen para los agentes de cambio, para las generaciones jóvenes, especialmente de dónde poner el foco y dónde poner la energía para la conciencia para la transformación? Vamos, Ronald, contigo si quieres primero. Si el devenir humano va a tener la responsabilidad y la urgencia de lo que estamos hablando, yo diría que desde la mirada emocional, yo creo que es súper bueno compartir experiencias emocionales en tiempo real. Creo que es muy relevante tener un grupo de apoyo, ¿no?, con quien poder conversar estas cosas. Y yo diría que quizás lo más relevante es como reconocer la belleza que hay en la vida y darse cuenta de que vale la pena vivirla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener eso en cuenta al momento de tomar decisiones? Ya que, como dice la Maisa en alguna de sus presentaciones, todas las decisiones cuentan. Todas las pequeñas cosas son relevantes. En un sistema complejo como el sistema humano, todas las acciones tienen consecuencias impredecibles, por lo tanto hay que atreverse a caminar teniendo muy clara la dirección de viaje.
que yo recomiendo que sea como una dirección de viaje volviendo a esa experiencia de lo femenino y volviendo a esa experiencia de la colaboración, como reconociendo la sabiduría que hemos estado perdiendo de todas las comunidades que estaban mucho más vinculadas con la naturaleza, todas las comunidades ancestrales, como un aliento a recordar y a co-crear hacia adelante. Gracias, Ronald. Maisa, tu mensaje. Sí, yo también me voy a tomar de eso, de que todas las decisiones importan. Ese es el tercer mensaje, de hecho, del informe del IPCC, el C de 1,5 grados. Todas las decisiones importan. Muchas veces cuando uno le pregunta qué decisiones, quién debería tomar las decisiones, y uno dice, bueno, tienen que ser los gobiernos, ¿verdad?, que tienen que tomar las decisiones, ¿sí?, con su carbono neutralidad, o tendrán que ser las empresas, o tendrán que ser las personas. Y la verdad las cosas es que la respuesta es que todos. En este momento, obviamente que necesitamos gobierno, y el hecho de que tengamos Donald Trump de presidente de Estados Unidos no va a ayudar en absoluto, y de hecho es un terrible retroceso en mucho de lo que habíamos avanzado en el 2015. Pero de exactamente igual medida de importantes son todas las acciones individuales y desde cada uno de los roles que a uno le toca jugar. Yo como científica me queda claro que mi rol va más allá de escribir paper y hacer clases, sino también de lograr contribuir, de que mi entendimiento sirva para tomar decisiones a nivel nacional, por ejemplo, poner esa evidencia para el nivel internacional, si pienso que en mi participación en el IPCC, en mis acciones diarias, cuando pienso que lo que hago en mi casa, de, no sé, no botar comida o no tener un auto. Son definitivamente a todo nivel. Y lo último que quisiera decir es que insistió bastante hoy día sobre estos aprendizajes y estas analogías que estamos viendo con la pandemia. Yo creo que la pandemia no ha dejado a nadie indiferente. ¿Cómo podría dejarnos indiferentes? Y por lo tanto yo estoy segura que ha producido un nivel de reflexión muy alto. Y existen tantas analogías que esta pandemia y esta crisis tan aguda es una oportunidad única de poder acelerar estos cambios que necesitamos para enfrentar no solamente esta crisis, sino todas las crisis. Entonces, ese yo creo que es mi llamado a producir cambios permanentes a partir de los aprendizajes de esta pandemia. Gracias, Maisa. Bueno, vamos a leer algunas preguntas de las personas que están en Facebook y aquí en Zoom con nosotros. Aquí está Mane López Díaz. Es para ambos. Tengo una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo los docentes y niños y niñas y adolescentes pueden tener más conciencia? ¿Y de qué formas pueden tener claro el futuro que les espera si no cuidamos este planeta? Es decir, claro, ¿cómo narramos a nuestros hijos, adolescentes, pequeños, esto de una manera no trágica, ¿cierto? No desesperanzadora. Bueno, tienen que conocerlo, yo creo, primero, ¿no? ¿Verdad? Uno no puede cuidar lo que uno no conoce y lo que uno no quiere. Así es que quizás es el rol de los docentes y de los padres de niños es enseñarle y mostrarle la belleza de la naturaleza y de lo, por un lado, resiliente que es el planeta y frágil al mismo tiempo. ¿Y tú, Ronald? Sí, sería increíble que salgan las salas de clase a las plazas o a los bosques o a los lechos de los ríos y poder enseñar desde ahí. Y yo creo que también hay todo un tema con realmente desarrollar la narrativa de la conservación de la vida y como reconocer la belleza que hay ahí y plantear como desde la esperanza el tema de los cambios. Los cambios se producen o bien porque el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, o bien porque la luz es tan grande que te atrae y te vas hacia ella, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, claro, un cambio de narrativa puede también ayudar mucho. Pregunta también en Zoom Cecilia Montero, si conocen algún grupo de economistas que estén inspirándose en salidas verdes
o algunos referentes interesantes de leer en este cambio de paradigma. ¿Ronald? Sí, empieza tú. ¿Sí? O sea, mucho, todo lo que tiene que ver, un súper buen comienzo y que hoy día también, por suerte, está como bien dentro del sistema, tiene que ver con la economía circular. La Kate Raworth, la economía de la donut, hay un montón de libros muy interesantes. Está todo el movimiento del capitalismo consciente, que también yo creo que es muy relevante. Pero también hay muchos tipos, así como pensando en estos como iniciadores, hay mucha información de economía azul, de Pauli, de la economía verde, de la economía ecológica, de la economía colaborativa. Hay una emergencia tremenda de estrategias económicas que pueden ayudar y darle como un sentido muy claro en ese tema. Bueno que Ronald mencionó varios, porque yo creo que es absolutamente crítico. Y yo en el trabajo que hago me he dado cuenta de que y como que no me había dado cuenta tanto antes, pero de la fuerte necesidad urgente de sumar a muchos economistas más mainstream a que entiendan estos temas. Muy importante. Sí, así es. Maisa, aquí Verónica Venegas te pregunta, dice que hay un estudio norteamericano que indica que el Acuerdo de París tiene un 5% de probabilidades de éxito, que las NDC son voluntarias por los demás, y el efecto de la inercia climática más los loops de feedback positivo del calentamiento global hacen que el cambio climático sea imparable. Entonces te llama a cuándo la comunidad científica de Chile comunicará esto a la población y qué caminos realistas proponen para la supervivencia futura. Ya. A ver, que el Acuerdo de París sea, que logremos el objetivo del Acuerdo de París o no, depende de nosotros, ¿ok? Así es que la probabilidad hoy en día es baja porque los compromisos todavía no están sobre la mesa, pero como expliqué, se tiene que actualizar cada 5 años. Ese es el mecanismo que inventaron esta gente muy brillante que pensó el Acuerdo de París, que de hecho estuvo, una de las arquitectas es Cristiana Figueres, la que fue la secretaria ejecutiva, una mujer costarricense. Así que esa es la idea, ¿no? De que vamos de a poquitito ajustando. Claro que no nos queda mucho tiempo, así que ese ajuste tiene que ser más o menos rápido. Pero... Y así que yo soy positiva, yo soy optimista y yo creo que esta pandemia de hecho nos va a dar esa llave para lograr esos cambios. Si es que hacemos las cosas bien, y hay muchas voces que están llamando y muchas respuestas ya de que las cosas se van a hacer bien de aquí al futuro. Hay una incertidumbre gigantesca con qué es lo que va a pasar en Estados Unidos en noviembre, pero en Chile por lo menos se está pensando incluso en acelerar los cambios. Así es que yo creo que hay muchas señales por muchos lados de que esto va a ser posible y de que estamos todos bien encaminados hacia allá, porque produce demasiados beneficios. Ese es el tema, porque incluso produce muchos beneficios económicos, así de simple. Gracias, Maisa. También para ti, en Facebook Live, Ara Bere pregunta, ¿cómo se justifica que la NDC presentada por Chile de 2020 haya dejado fuera a los glaciares nuevamente? Ya. Bueno, yo dije de que era una NDC muchísimo más ambiciosa que la anterior, que no era perfecta, probablemente ese es uno de los temas. El tema de agua en Chile es súper complejo porque es la mayor vulnerabilidad que tiene Chile ante el cambio climático. Y es un tema simplemente que no está resuelto y no tengo las respuestas. Llevamos décadas tratando de hacer cambios, así que es una tarea pendiente. Sí, hay un rol ahí de la sociedad civil clave, perdón, Aleca, la interrupción. Sí. No, es que hay un rol de la sociedad civil que es clave, ¿no? De seguir como exigiendo lo que sabemos que no funciona, hay que seguir trabajando por el cambio en todos los ámbitos. Así es. Y aquí podemos quizá terminar con esta, es una pregunta para ambos, de Macarena, de aquí de Santiago, que está en Zoom,
les pregunta, basados en sus propias vidas y de sus cercanos, de sus seres queridos, ¿qué experiencias concretas contribuyen a una toma de conciencia que sea coherente con la urgencia que estamos viviendo actualmente? ¿Qué experiencias de vida son las que nos han hecho, en sus experiencias personales, tomar conciencia o hacer saltos cuánticos de conciencia? ¿Quién quiere partir? Empieza Ronald. Estoy pensando. Súper linda pregunta. Sí. Yo he tenido varios momentos de eso. Probablemente uno muy profundo fue haber pasado el terremoto estudiando permacultura y sustentabilidad y como tener como tan visiblemente la experiencia de resiliencia humana y la experiencia de entender la sustentabilidad desde la práctica misma. Por lo tanto, recomiendo altamente experimentar terremotos en la naturaleza. pero lo que está detrás de eso tiene que ver con realmente poder entender que hay una infinidad de respuestas que vienen del mundo natural, por un lado. Otro momento clave también probablemente fue haber en realidad experimentado lo que algunos llaman dolor por el mundo, entender el estado, entender profundamente cuál es el estado de la situación actual de los ecosistemas, como asomarse a entender qué es lo que ocurre en las zonas de sacrificio, asomarse a entender qué es lo que está ocurriendo en muchos lagos de Chile que están considerados zonas saturadas. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Es muy bueno no hacerse el leso, porque hay información. Lo que nos pasa es que nos cuesta mucho, como emocionalmente, enfrentarnos a esa realidad, porque implica movimiento, implica transformación. Entonces, probablemente una buena recomendación es realmente profundizar en el entendimiento de lo que está sucediendo. Y a mí esa experiencia de sentir esta especie como de dolor por el mundo fue clave para modificar mucho de lo que estaba haciendo en ese momento y caminar en otra dirección. Gracias, Ronaldo. Maisa. Yo creo que también he tenido varias experiencias de sentir el dolor del mundo, pero siendo dos personas bien distintas, son distintos tipos de experiencias, aunque igual varias experiencias en mi niñez, claramente, y de la relación con mis padres, pero en general yo diría que por educación y por formación, y de formación, y por personalidad, mis experiencias son siempre más bien intelectuales. Sí, tengo una buena conexión con la naturaleza, me importa mucho, me produce muchas cosas, pero lo primero que pienso, por ejemplo, es cuando ¿cuándo fue? Unos 7 años atrás, escuché de que 1/3 de la comida que se produce se pierde o se bota. 1/3. Ya, y cuando escuché ese número, uno obviamente sabía de que la comida, hay una cantidad importante de comida que se pierde y se bota. Me recordé al tiro como, yo fui criada de que no había que dejar comida en el plato porque había tanta gente pobre, tantos niños pobres en África que no tenían que comer. Entonces eso me chocó ver la magnitud, 1/3 es muchísimo. Pero la siguiente información que dice que si uno sumara todo esto que se pierde y se bota, todos los gases de efecto invernadero que eso emite, si fuese un país, sería el 3er país más importante en emisión, después de China y Estados Unidos. ¿Ya? Así que por eso digo que es intelectual. Cuando me dieron ese dato, yo llegué a la casa y dije, niños, de aquí en adelante, aquí no se bota nada más. Y ha funcionado súper bien. Los niños entienden muy bien que aquí no se bota nada, cada uno se sirve, lo que se sirve se lo come. Gracias, Maisa. Y antes de terminar, a mí me gustaría también hacer una pregunta desde Hipatia que tiene que ver con
en dónde ustedes, creo que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, los niveles de incertidumbre crecientes a los que tenemos que adaptarnos, poder hacer un confinamiento con un estado de paz, de contemplación, de tranquilidad interna también, para poder tener el discernimiento, ¿cierto?, de dónde poner mi energía, dónde poner el foco, dónde no ponerla, cómo construir lo nuevo. ¿Dónde se sostienen cada uno de ustedes? ¿En qué práctica, en qué tipo no sé si puede ser lectura, contemplación, oración, reflexión, incluso, no sé, con tu tema de la mente, Maisa o Ronald, tú con tu práctica? Me gustaría que compartiéramos con las personas, que nos compartieran dónde ustedes se sostienen para navegar en la incertidumbre. Ahora tú, Maisa. Ya, okay. Ya, va a ser súper simple. Ustedes no lo ven, pero tengo la suerte de ese escritorio tener una ventana y que veo la cordillera de los Andes. Y de verdad que me ha ayudado a sobrellevar este confinamiento, el verla y verlo muy claramente, ¿verdad? Porque tan nítidamente en este invierno y este otoño que tuvo tan poco contaminado. Esa experiencia lejana de la naturaleza me ha ayudado enormemente a sobrellevar el confinamiento. Y a partir de ahí en estos meses he ido recuperando ciertas costumbres que se me habían ido un poquito, en particular el año pasado, porque fue un año muy intenso de mucho trabajo, que tiene que ver con leer, con tejer, con meditar, con cocinar y con estar con los niños. Gracias. ¿Tú, Ronald? Y los niños siento que son un efecto de tierra muy, muy relevante. Pero a mí me ha pasado, o sea, creo que un gran regalo ha sido la reflexión, ¿no? Es como la reflexión desde un solo lugar. Y en ese sentido, como realmente reflexionar respecto de qué es lo que necesito, ¿no? qué es lo necesario, qué es lo fundamental. Es como si de un minuto a otro se hubiera limpiado todas las múltiples posibilidades que uno tenía de hacer y de necesitar, y realmente conectar quizás lo más humano del humano, ¿no? Como con el ver un amigo, con el tomarse un café, con el abrazar a alguien que no puedes ver. Como que siento ha desplegado como muchas sutilezas que en el día a día las pierdo. Entonces como que siento que reconocer eso, reconocer que en lo pequeño, en lo simple, está lo más grande, creo que ha sido como, recordar eso ha sido muy, muy relevante. Y probablemente eso también. Y lo otro es poder, tengo una pequeña huerta y poder hacer almácigos y plantarlos y regar, y creo que ha sido también muy terapéutico, meditativo. Muchísimas gracias, Maisa y Ronald, a ambos por este momento tan precioso y diálogo juntos. Ha sido de mucho aprendizaje y conexión. Y para cerrar, entonces, quiero también agradecer a los equipos del CC de Santiago y de Fundación Hipatia por todo el apoyo, todo lo que hemos hecho juntos, colaborado juntos para hacer posible este encuentro, y a todas las personas que participaron en el conservatorio y que están hasta este minuto con nosotros en Zoom y en Facebook Live. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo encuentro de Pioneros del Cambio, que va a ser el 12 de agosto, y vamos a conversar sobre equidad de género. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias, Maisa. Muchas gracias, Ronald. Ha sido un privilegio tenerlos con nosotros en Hipatia. Gracias por la conversación. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto.